Shakespeare, en Hamlet, ya decía, en una frase célebre, que el demonio es capaz de vestirse o de generar formas apuestas para seducirnos. Y esa creencia, el demonio que nos visita en la noche, se ha mantenido desde el principio del tiempo. Es más, en las primeras ciudades de la historia, en los primeros complejos que se pueden llamar así, aparecen grabados, por ejemplo, en honor a Lilith. Lilith era la diosa, un íncubo o súcubo, que se aparecía en la madrugada, que se metía dentro de nuestros sueños, los sueños de los varones, copulaba con el hombre en esa ensoñación mágica y luego, según la creencia, engendraba seres sin cara, los Alok, que eran demonios que luego harían el mal sobre la tierra. Esto en el fondo es el resumen de que todas las culturas, desde el principio, han creído en la noche como espacio donde algo puede agredirnos. Pero ¿por qué está esta foto aquí debajo de nosotros? Bueno, porque desde ese pasado tan ancestral podemos conectar con la tecnología. Esa foto está obtenida, y es el inicio del siguiente tema, por miembros, por psicólogos de la Universidad de California. Estaban investigando en la casa de una mujer que aseguraba que recibía estos ataques por la noche, ataques violentísimos, ataques que ustedes van a ver ahora recreados. Era Carla Moran. Su historia fue tan cruda, tan violenta, tan llena de imágenes y de pruebas, que acabó convirtiéndose en película, El Ente. Una película que marcó una generación, una película sórdida, una película que habla de ese temor a la noche. Íncubos, súcubos, viejas creencias y fotos como este arco de luz extraño que envuelve a esta mujer. ¿Quieren conocer la auténtica y real historia de El Ente? Nunca vimos nada igual. Aquella mujer llamada Carla Moran acudió a nosotros desesperada, fuera de sí, asegurándonos que un ser demoníaco llevaba semanas abusando sexualmente de ella. Mi nombre es Barry Taff. En 1974 era director del Departamento de Parapsicología de la Universidad de California. Y puedo asegurarles que este es el caso más increíble que jamás estudiamos. Carla Moran era viuda, con 3 hijos en edades adolescentes. Nos contó que por las noches una entidad invisible la violaba. Sinceramente, lo primero que pensamos era que padecía un desorden mental. Fue entonces cuando nos mostró las heridas.
estigmas que llegaban incluso a la zona genital. Durante varios días la analizamos. La única mancha en su cerebro era un trauma infantil, y salvo eso, era una persona completamente sana mentalmente. Aún así, los ataques no remitían, sino todo lo contrario. Acudimos a su casa a conocer el epicentro, donde todo ocurría. A continuación escuchamos un estruendo en el piso de arriba. Carla empezó a chillar. Subimos y la vimos aterrorizada, intentando zafarse de un extraño reflejo que la acosaba. Era como un gran haz de luz que se alejó cuando llegamos. Aquello nos dejó impresionados, tanto que decidimos iniciar una investigación. Psicólogos, parapsicólogos y fotógrafos nos instalamos para tratar de presenciar, analizar y captar un supuesto ataque. Ataque que para la mayoría de nosotros no era más que fruto de la mente de Carla. La indujimos al sueño. Casi todos los dictámenes apuntaban a la esquizofrenia. La paciente temía algo que generaba su propia mente. Al rato despertó violentamente, como si algo invisible la hubiera tocado. Comenzó a gritar. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Despierte, por favor! ¡Está ahí! ¡Por favor, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ay! Fue entonces cuando ocurrió. De sus brazos comenzaron a surgir unos hematomas, como si verdaderamente algo la estuviera sujetando. Carla, fuera de sí, gritó: «Está delante de mi cara». Sugestión o no, muchos creímos ver la silueta de un ser fantasmal. Las fotos nos daban la razón. En ese punto y no en otro, la imagen aparecía borrosa. Justo encima, un extraño haz de energía invisible a simple vista quedó perpetuado en la fotografía. Todos los que estábamos allí fuimos conscientes de lo que vimos. Unos seguían manteniendo la explicación científica. Otros, en cambio, pensamos que aquello que atacaba a Carla Morán, pese a no tener forma, era el mismísimo mal. Esta es la historia de Carla Morán, 1974, investigadores de la universidad y desde luego una sensación muy desgarradora. La propia película tiene algunos elementos, condimentos cinematográficos que son también desasosegantes, ¿no? Da la sensación de que todo eso es de una oscuridad tremenda. Ahora, este tema varía o bascula entre la religión, las creencias, la investigación, la psicología, la psiquiatría. Pero desde luego la vida de esta mujer fue una auténtica tortura durante mucho tiempo. Carmen, antes de iniciar el debate, ¿qué sabemos de esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer que es real? Su nombre, Carla Morán. Sabemos que se trasladó, que después de vivir en Culver City, en California, que era donde sucedieron los hechos, se traslada a Texas, está varios años sufriendo, aunque con un periodo más largo, ataques, hasta que ya en un momento dado dejan de sufrirse esos ataques. La mujer descansa por fin y lo último que sabemos, que son informaciones además de Barry Taff, uno de los investigadores que trata el caso, uno de los médicos, es que esta mujer muere el 25 de julio de 2006, al parecer de un cáncer. Esa es la historia real. Podemos intentar acercarnos a qué le ocurría a esta mujer y por qué algunas personas desde el principio de los tiempos han descrito fenómenos similares. Hablábamos de Hamlet, hablábamos de la Edad Media, hablábamos de las culturas sumerias al principio, en la introducción a este tema, y para todos era viable la posibilidad de un ser maligno que directamente
no solo nos poseyese, sino que incluso nos amenazase sexualmente o abusase de nosotros. ¿Todo está en nuestra mente o hay algo exógeno? Tenemos invitados de excepción, como siempre, y el debate va a ser enriquecedor. Tengo en la mano un viejo incunable, como digo yo, ¿no? Que por cierto este libro me daba un terror absoluto a mí, como la película Lente. Posesiones y exorcismos en profundidad. Profesor Darbó, Sebastián Darbó, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, amigos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti y a vosotros por invitarme, ¿no? Porque tú eres un buen investigador del mundo del oculto y este es un caso muy oculto. Este es un caso que podía estar perfectamente aquí en tus investigaciones. Rápidamente en titulares, para comprender un poco vuestra primera opinión. ¿Todo está en la mente, Sebastián, o ha habido casos de credibilidad absoluta que confirman que lo que le pasó a Carla le ha pasado a otras personas? Le han pasado a más personas. De hecho, yo hice un año antes que el Ente, hice El Ser. El Ser. Sobre una película sobre un caso igual en el barrio de la Sagrada Familia en Barcelona, una chica también recién casada, y le ocurría cosas muy parecidas. Y cuando pudimos reducir a través de la hipnosis su personalidad, los disturbios psíquicos, se acabaron los fenómenos. Pues tienes que contarnos ahora eso del Ser, que ya es la primera sorpresa. Es decir, antes del Ente, en España hubo un caso muy parecido y lo investigó y lo hizo película Sebastián Darbó. Nos acompaña también, como no, el prestigioso psiquiatra José Miguel Gaona, buen amigo de este equipo, siempre de aventura en aventura, su última visita con Chile y sus misterios, y ahora misterios que están aquí dentro. Seguramente para ti, José Miguel, todo está dentro del cerebro, ¿o no? Igual me sorprendes. No, no, en absoluto. Está dentro del cerebro, desde luego, de la persona que lo sufre. También quizá me gustaría agregar que está dentro del cerebro de las personas que lo observan, debido al especial interés que muchos tenemos en este tipo de factores. Quizá, en ciertos momentos, no somos unos testigos especialmente ortodoxos a la hora de calibrar de una manera más o menos formal este tipo de acontecimientos. O sea, que nos podemos contagiar o ser hipnotizados por lo que sea de una persona, que puede hacer que veamos cosas incluso, ¿quieres decir? He observado en muchas ocasiones que no solamente la persona que estamos observando en ese momento está sufriendo un trastorno psíquico, sino también en ocasiones los que estamos alrededor nos dejamos también contagiar por cierta dosis de histeria colectiva, y eso nos deja de perder la distancia, el cientifismo, porque en muchas ocasiones no nos vamos a engañar, estamos deseando verlo. Qué interesante elemento que coloca José Miguel Gaona. Y vamos a debatir sobre eso. Nuestro invitado también absolutamente ilustrado en asuntos que tienen que ver con la Iglesia, uno de los sacerdotes que ha sido muy valiente en este país y ha publicado La Suma Demoníaca, un montón de trabajos importantísimos sobre el mundo del exorcismo, de la demonología. Es José Antonio Forté, está con nosotros una vez más. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Tu primera impresión al ver un caso como el de Carla Moran, ¿hablaríamos entonces de los famosos íncubos y súcubos de la antigüedad, de un fenómeno que se repite? Yo cuando comencé a estudiar estos asuntos era totalmente contrario a la existencia de íncubos y súcubos, porque no tenía ninguna prueba de ello, y además el tema me parecía muy literario, medieval. Pero cuando comencé a recibir casos concretos, yo recuerdo que tenía mucho contacto con un psiquiatra y le dije, oye, he observado que hay una serie de detalles que nunca aparecen en las películas, muy concretos, y que se repiten. ¿Me podrías decir tú en tus historiales? Y efectivamente, era imposible que se hubieran puesto de acuerdo en unas cosas que no diré, como es lógico, que iban más allá de que aleatoriamente su esquizofrenia hubiera cursado con esos detalles. Imposible. De tal modo que él mismo comenzó a pensar, esto es muy interesante, no me había dado cuenta. Yo ahora mismo sí que creo que, dado que existen espíritus, algunos pueden llegar a hacer estas cosas. Pero no nos dejes con esta intriga, José Antonio, no nos puedes decir nada. Estamos, claro que... Era un detalle que cuando el psiquiatra lo escuchó, dijo, es verdad, todos los casos que he tenido de personas que no me cuadraba un trastorno que en principio es esquizofrénico y sin embargo estaba completamente bien, tenían un detalle añadido de tipo físico que no lo han podido leer nunca ni en libros de exorcismo ni visto en películas. Bueno, a ver si lo podemos descubrir esta noche. El padre Fortea continúa con el oscurantismo de la Iglesia, que ha durado tantos siglos y que no hace nada bien a la ciencia. O sea, te informo que no ayudas en nada.
Lo que pasa es que si yo lo digo, no, tú no tienes que decir quién es el culpable, pero dinos cuál es la prueba. No, aparecería mucha gente que diría, sí, a mí me pasaba eso Mira, o otro. mira, oye una cosa, en ningún momento, en las ciencias psíquicas, psicología, psiquiatría, parapsicología, ha habido un fenómeno sobrenatural. Siempre, en todo caso, son paranormales, pero no sobrenaturales. Digáis lo que digáis la Iglesia. La prueba de ello es que nunca se ha podido demostrar esta existencia de lo sobrenatural. ¿Cómo explica los estigmas del Padre Pío? Por favor, todos los estigmas tienen un proceso histérico. Yo no estoy de acuerdo tampoco en eso. Usted da como sentado y como usted invoca el nombre de la ciencia como si la poseyera. Yo invoco solamente las razones de la ciencia cuando creo que son razonables y estoy abierto a cualquier otra explicación, pero decir que los estigmas del Padre Pío eran un mero fenómeno histérico... No, los del Padre no entro porque no he estudiado ni el protocolo de investigación ni la casuística. Lo que te digo es que los estigmas de entrada tienen un proceso psicosomático, eso de entrada. En algunos casos hay unos trastornos hasta bipolares, pero que es un proceso psicosomático, hasta con hipnosis podemos producir esos mismos fenómenos por sugestión. Por lo tanto, los estigmas, entre comillas, o hematomas o moratones de Carla Moran en ese proceso de aparente violación sobrenatural, ¿también crees tú, y entramos ya en el debate, que podía ser provocado por su propia mente, que la propia mente puede generar esos moratones realmente? A ver, en el caso de Carla, que en la película se llama Carla, también llamada Diana Doris, esta chica, sometida a un estado de regresión, porque fue tratada por hipnosis por el doctor Gaynor, Kerry Gaynor, reducida en una regresión a un estado de la infancia, se descubrió, se reveló que había tenido abusos sexuales, creo que era por parte de su padre. Ese trastorno afectivo que tenía, que lo tenía reprimido, lo manifestó más tarde cuando se quedó viuda y con los problemas que tenía de existencia con sus hijos. Entonces manifestó todo lo que tenía en su interior. Hay los estados hipnóticos que pueden producir todo tipo de sugestiones, alucinaciones, incluso cenestésicas internas, que parece que te está devorando un íncubo o un súcubo. Pero no significa que haya una intervención divina, sino que la mente es la que trabaja. Más aún, en casos justamente parecidos al que estamos estudiando esta noche, justamente pues, a lo largo de la profesión prácticamente de cualquier psiquiatra los hemos observado de manera más o menos similar. Quizá este es especialmente llamativo, pero no es extraño que personas, especialmente mujeres, que hayan denunciado abusos sexuales en un momento dado, y además con este tipo de características, a su vez tuvieron abusos sexuales en la niñez. Recuerdo un caso de hace un par de años nada más, en el que una policía llegó a nuestro centro con muletas y bajo hipnosis justamente descubrimos que había sufrido una violación justamente en un autobús entre el conductor y la persona que ayudaba al conductor, mientras el resto del pasaje bajaba a tomar un café en medio de la noche. Fue sujetada por ambas piernas y ella tenía la sensación de que esas piernas de alguna manera la habían traicionado. Bueno, esto podría quedar en un hecho realmente desgraciado. Sin embargo, unos 10 años después aproximadamente, es decir, hace esos 2 años justamente que la vimos, caminando por un bosque con su marido, durante un momento de grave conflicto sexual con su pareja, cayó como fulminada al suelo. Sus piernas no le respondían. Se le hizo todo tipo de escáneres, extracción de líquido cefalorraquídeo, radiografía, las exploraciones neurológicas habituales. Bajo regresión hipnótica pudimos obtener la información de lo que había sucedido y finalmente, como las películas nunca mejor dicho, la realidad siempre la supera, tiró literalmente las muletas y salió caminando. Lo que me estoy refiriendo es que muchos de estos hechos que aparentemente parecen tremendos, y lo son realmente, con una apariencia de paranormal, incluso a veces de sobrenatural, tienen explicaciones. Claro, era una memoria larvada, ¿no?, de lo que tenía en su interior. Es típico a su vez efectivamente de un fenómeno disociativo o conversivo. Es muy típico. Va desapareciendo. Lo que pasa es que esta mujer llegaron a encerrarla como en una verdadera jaula de cristal para estudiarla directamente, y los propios médicos fueron testigos de cómo algo físico les agarraba tanto las manos como las piernas, incluso se las abría para después violarla. Eso delante de muchos médicos y de muchos testigos. No es como un caso normal cualquiera de alguien que haya sufrido abusos sexuales de pequeña y que ello
haya quedado en su mente. No todas las personas que han sufrido abusos sexuales de pequeña tienen este tipo de fenómenos en su casa y son violadas por seres, en este caso invisibles, que además la dejaban todo tipo de secuelas, tanto físicas como psíquicas. Antes de ver unos documentos, que es interesante para hacer una parte y que tengan ustedes todos los datos, puesta ya, digamos, la rueda de opiniones. Interesante. Hablabas, Sebastián, de un caso anterior en Barcelona. Sí. Simplemente puedes darnos algunos datos, porque puede ser muy enriquecedor saber que en España, en nuestro país, hubo un ente, pero aquí cerca. En el caso era unos recién casados que fueron a vivir a una casa, a un piso, que estaba solo. Era un buen piso, pero nadie lo quería, porque ya habían ocurrido cosas allí. Más tarde se supo. Esta chica, cuando estaba sola todo el día, y a media tarde también la agredían. Y bueno, la agredían, explotó la lavadora, explotó el butano, explotaron una serie de artefactos como si la quisieran liquidarla, ¿no? Eliminar de esa casa. Esta era, o sea, tenía creencias espíritas, ¿no? Era animista, y bajo un estado de una sesión de espiritismo con una medium, contactaron con un supuesto ente que había vivido en esa casa, que luego se demostró que sí, esa persona que había vivido allí había sido asesinada allí, en el lugar donde ella le ocurrían estos fenómenos, a las 7 de la tarde o 7:30, que era cuando sufría los ataques. O sea, se produjo una sintonización, una especie de prosopopesis con una persona que no existía. Era un contacto, era un recuerdo, era un campo morfogenético, era un registro acásico de lo que ocurrió allí. Entonces, ¿cómo explicas eso? Entonces, no, esta chica, sometida bajo tratamiento también con hipnosis, se le dijo que bueno, que ya si lo que quería el espíritu supuesto era manifestarse, que la habían asesinado, ya lo ha explicado, ya puedes quedar tranquila y has cumplido tu misión. Dicho esto, desaparecieron los fenómenos. Claro, es que eso en el caso de Carla, en el caso del ente que estamos viendo esta noche, también se estudia la casa de Calvert City para ver si realmente ha ocurrido algún fenómeno allí, alguna muerte a destiempo, algún asesinato, y lo que llegan a la conclusión es que fue habitada por 2 hombres anteriormente y los 2 murieron en la causa, pero de causas completamente naturales, con lo cual descartaron que pudiera ser algo de eso que hubiese quedado impregnado en las paredes de alguna forma, y ella... Una cristalización psíquica. Totalmente. Lo descartaron también. Lo que hemos visto, muy espectacular en imagen, esa especie de presión sobre el cuello, esas sensaciones de que alguien es casi colgado, eso, ¿usted lo ha visto en otros casos o hay casos parecidos? Sebastián dice que sí, en un caso que lo estudió. Desde el punto de vista de la investigación de la Iglesia, ¿también han llegado casos parecidos de gente que cree que está siendo agredida por una entidad desconocida? A los sacerdotes que se dedican a todo este campo siempre les llegan personas con supuestos moratones, marcas, etc. Bien, es verdad que es bastante imposible saber si esas marcas son de carácter espiritual o no. De lo que estamos seguros, en los casos en que estamos seguros, es de la existencia de espíritus que tienen influencia sobre las personas. Pero escuchando aquí al profesor, me llama siempre mucho la atención cómo aquellas personas que niegan el mundo de lo sobrenatural, después en la caja de la hipnosis y de cosas por el estilo, allí ya cabe todo. O sea, yo creo que... O del psicoanálisis también. ¿Perdón? O del psicoanálisis también podemos... Sí. Perdona, la hipnosis es un método que sirve solo para amplificar la memoria del subconsciente. Lo que uno no recuerda en estado de vigilia, puede recordarlo bajo estado hipnótico. Vamos a hacer una cosa, un momentito, por favor. Luego quería matizar una Un momentito, cosa, Sebastián, un momentito, que es que llevo toda la noche recibiendo una serie de mensajes que en fin, luego a ver si podemos, porque no sé. Te pido perdón un momento, Sebastián, porque vamos a ver unas imágenes. ¿Os parece? Es muy breve para que tengamos más elementos para saber qué ocurrió con esta mujer y luego, por supuesto, continuamos con vuestras interesantísimas explicaciones, porque estamos aprendiendo y de eso se trata. Vamos a ver, Carmen, imágenes, lo que sabemos, lo que queda del caso Carla Moran en imágenes, en fotografías que se obtuvieron por parte de los científicos.
Se obtuvieron precisamente en la vivienda donde durante 10 noches estuvieron investigando los doctores a los que hemos hecho referencia. Fotografías que hay que decir que en un primer momento ellos no veían absolutamente nada. Estos arcos no existían. Es más, para que no hubiera reflejos, estamos viendo cómo las paredes están completamente lisas, ¿verdad? Bueno, habían tapado todas las paredes para que en ningún momento el papel que tenía la pared hiciera ninguna forma extraña o incluso se pudiera ver un rostro, una pareidolia de las que muchas veces hablamos en Cuarto Milenio. Aquí vemos una serie de extraños arcos, ¿verdad? Lo que ellos en un principio ven no son arcos, sino que dicen ver 3 bolas, algunas de ellas que directamente salen de la pared y se centran justo en el centro de la habitación. ¿Y esa de en medio es Carla Moran? La de en medio es Carla Moran, justamente la que está debajo de ese arco de luz extraño. Vamos a ver alguna imagen más. Aquí estamos viendo cómo incluso hay 2, uno desde abajo y otro desde arriba. Se cortan, parece que atraviesan incluso parte de la estancia. Eso es. No he visto muy parecidos en las fotos de los espectadores, porque parece que es algo que está ahí, no sé. Me comentaba el padre Fortea antes de entrar que ha visto en alguna ocasión cosas parecidas, ¿verdad? Fotografías parecidas. Sí, me ha llamado mucho la atención al ver estas fotos de esta especie de arcos, porque yo recuerdo una celebración religiosa, una confirmación, en la que un catequista, un hombre serio, respetable, me dijo: padre, mire estas fotos. Cuando las reveló, y se veía efectivamente una forma muy parecida a esa, pero iba entre los concelebrantes moviéndose en el aire. Y era imposible que fuera ningún tipo de reflejo ni nada, porque iba entre los concelebrantes como serpenteando. Entonces, claro, según el profesor, quizás lo que habría que hacer es psicoanalizar a la cámara fotográfica. Bueno, ahora lo debatimos, Sebastián. Arcos convexos que incluso Guillermo León, al realizar los análisis, ha hecho un pequeño montaje con una de las fotografías y cómo encajan perfectamente los 2 arcos. Lo estamos viendo, la que lleva los arcos convexos y la que solamente tiene un arco hacia arriba. Eso nos estaría dando una pauta de algo, y es que por alguna incidencia, por ejemplo, en el cristal, algún reflejo en el cristal de la cámara, tal y como se apuntó en la época, podía haber hecho este arco que tenemos aquí arriba. Pero seamos conscientes de una cosa. ¿Puedes poner, por favor, la primera, Carmen? La de Carla Moran con ese arco encima. También es curioso que ella esté detectando algo o diga que eso está sobre ella y que lo que salga en la cámara sea un arco perfecto que solo circunscribe la presencia o que hace como una cúpula sobre su cabeza. Hay un dato interesante. Ella lo que dice es, va señalando a los investigadores dónde en ese momento está el ente, en qué parte de la habitación. Dice que está delante de ella. Ella lo está viendo cuando está haciendo esas fotos. Ella lo está viendo. El resto de personas no ve absolutamente nada, tan solo una especie de luminarias que van recorriendo la habitación. Ella dice, está enfrente de mí, enfocan hacia ella, la cámara capta esa imagen y lo que capta es este arco. Incluso en muchas de las fotografías su rostro sale completamente velado. Sale como una mancha blanca delante de ella y esos arcos extraños. ¿Soluciones que podemos dar fotográficamente? Pues lo único que nos dice Guillermo León al hacer los análisis es que se podría tratar de alguna especie de filamento o de pelo, incluso de la persona que está realizando la fotografía, que haya pasado por encima del objetivo. Bueno, pero y dadas las una investigación científica por parte de una universidad parece que se tomarían esas precauciones. Aquí tenemos las fotos, Carmen, ahora vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Bueno, simplemente para saber que hubo imágenes. Había una más que simplemente era una de esas luminarias, vamos a llamarlo así, en el proceso de inicio, ¿no? En mitad de la oscuridad de la habitación de esta, entre comillas, Carla Moran, algo va surgiendo, algo que la rodea. Opinión sobre las fotos. A ver, estas fotos fueron hechas por 9 fotógrafos. 9 fotógrafos durante tres noches. Esto ocurría siempre a altas horas de la madrugada. Yo conozco el caso porque la directora de entonces de la Universidad en Parapsicología era la doctora Thelma Mus. ¿Os acordáis de Thelma Mus? Aunque estaba Taft también, el doctor Taft. Y ella lo explicó. Ella creía que esto era un fenómeno le llamaba de flotación de la psicoquinesia. Ella creía que era algo de tipo psicoquinético que flotaba. Sí, pero que es como no decir nada, realmente. Es como decir nada, bueno, sería una manifestación sobre la física, ¿no? Psíquica sobre la física. Colocaron 9 fotógrafos durante 3 noches, hicieron estas fotos y eran 3 luces los que se veían. Las 3 luces, una era amarilla y 2 eran bolas de luz que, como tú decías, efectivamente salían y, como saliendo del techo, daban vueltas por toda la casa. Y cuando ella decía, el ente lo tengo,
Ahora es cuando hacían la fotografía que decía Carmen y salía velada. No salía nada, o sea, un fogonazo de energía luminosa, algún tipo, no teníamos entonces ni infrarrojos ni ultravioleta en aquel momento, supongo en aquella época. El carrete era de infrarrojos, ¿eh? Sí. Uno de los carretes. Es que luego se filmó también con una cámara, es que esto es curioso, porque se llegó a filmar con una cámara de 16 milímetros que solamente una vez en la historia se vio en una televisión. ¿Dónde está esta película? En movimiento. Yo que soy de formación científica pura y dura, no impura y blanda, sino que para mí solo lo que está probado pues está probado y nada más, y todo lo que se pueda explicar con causas naturales no hay por qué ir a otro tipo de causas. Sin embargo, hay fotografías que uno tiene que ser un dogmático ateo para no admitir que lo que aparece allí no se puede explicar de ninguna otra manera más que como la manifestación de un espíritu. O sea, solo desde la religión del ateísmo uno se puede cerrar a que hay determinadas fotos absolutamente infalsificables. Voy a decirte una cosa, mira, doctor Andrea Reich, ¿sabes quién es? Hay 6.000 millones de habitantes. No, te lo voy a decir, te lo voy a decir, director del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad Lateranense del Vaticano. Ajá. Este señor, no sé si ahora ya se ha jubilado, durante muchos años le nombraron para que investigara si estos fenómenos eran milagrosos. Él, en un congreso mundial de parapsicología, y lo tenemos grabado, llegó a decir, desde que yo llevo esa cátedra, no hay ni milagros, porque todos tienen una explicación, muchas veces psicosomática, lo que dice el psiquiatra. O sea, no hay que atribuir unas cosas a la divinidad cuando puede ser paranormal, y no tiene por qué ser sobrenatural, padre. Estoy totalmente de acuerdo. Pues entonces la ciencia se mueve por la economía de las hipótesis. El 2 por 2 son 4, no son 22 todavía, aunque pueden ser 22 y 2022, claro. Pero hay que ir a dar una explicación que, desde luego, cuando reducimos el psiquismo a un estado de normalidad, pues el fenómeno desaparece. Voy a decirte otra cosa. El primer exorcista famoso que hubo en este país lo entrevisté yo en la SER. El padre Francisco José Solá. Yo, el caso de Zaragoza, hice la película. Conozco el caso. Aquella chica, conozco el tema, la chica, que luego, más tarde, desapareció todo, era realmente un estado de culpabilidad por culpa de su hermano. O sea, no tuvo realmente ninguna posesión. Ahora ella creía que estaba posesa porque tenía que redimirse por las profanaciones que había hecho de una sagrada hostia. El padre Solá llegó a decir que había procesos de levitación incluso, ¿no? Efectivamente, que traspasó volando todo. ¿Pero eso es verdad o no? Bueno, en la película sale, sí, él lo juró y lo perjuró, y el padre Solá yo me lo creí, era un jesuita preconciliar, que él se creía muchas cosas. Yo la explicación no tiene una explicación física, no la tenemos. Quizá en la cuántica la tengamos algún día, pero hay fenómenos, efectivamente, por eso está la parapsicología. En fin, la sensación es que a raíz de un caso como el de Carla Morán, un caso concreto, hemos podido casi filosofar, ¿no? Y casi hablar de ese eterno combate, aunque hay que decir una cosa, la hipnosis, que vosotros compartís como elemento, por lo menos como método, útil para investigar, eso también nos hubieran casi quemado hace no mucho tiempo, ¿eh? Por supuesto, todavía. Con el magnetismo. No hace mucho, por ejemplo, estuve en casa Freud y todavía está mal visto, por mucha gente. Claro, es decir, para muchos científicos ultraortodoxos el tema de la hipnosis es una milonga, una tontería. Es decir, que en todos los ámbitos sigue habiendo sus propias batallas, ¿no? Y que al final lo que tenemos que hacer es poner toda la información y que ustedes saquen su conclusión. El caso es interesantísimo, el caso puede tener una visión más espiritual o más psicológica, pero desde luego convulsionó a una persona que falleció hace poco tiempo y que demuestra siempre que las películas a veces se quedan cortas, porque la investigación ocurrió, había una investigación parapsicológica en la universidad, que eso ya es extraño de por sí, y ahí quedan las fotos y ahí queda el testimonio. Ha sido un placer recordar toda esta historia con vosotros, Sebastián Darboux, muchísimas gracias, te vemos pronto seguro con nuevas investigaciones. ¿Sabes el tema de la parapsicología? Muchas gracias, Sebastián, como siempre. José Miguel Gaona, ¿qué decirte? Gracias por esta lección y hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Padre Fortea, como siempre, interesantísimo toda su aportación y seguro que, por desgracia, por fortuna para los investigadores, estos casos seguirán repitiéndose. Gracias, padre.